Hola, ¿cómo están? En esta segunda parte del tutorial del colgante de corazoncito y pajarito, vamos a ver cómo realizar este pajarito. Comenzamos haciendo un anillo mágico. Dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. Una vez tenemos los 6 puntos bajos, ajustamos el anillo. En la vuelta número 2 hacemos 6 aumentos. Un aumento en cada punto anterior. 1, 2, en el primer punto, marcamos y continuamos haciendo aumentos, es decir, 2 puntos en cada punto anterior. Bien, terminamos con 12 puntos. Vamos a la vuelta número 3, vamos a hacer un aumento, marcamos el primer punto y un punto solito, y esa va a ser la secuencia: un aumento y un punto. Seguimos hasta dar toda la vuelta. Terminamos la vuelta número 3 con un aumento y un punto, y en total tenemos 18 puntos. Vamos a hacer la vuelta número 4, en la que haremos 2 puntos y un aumento. 1, 2, marcamos un aumento, uno, 2, un aumento, y así continuamos hasta finalizar. Bien, finalizamos la vuelta número 4, en la que realizamos 2 puntos y un aumento, y terminamos con 24 puntos. Ahora vamos a hacer las vueltas 5, 6, 7 y 8 con 24 puntos, es decir, un punto en cada punto de la vuelta anterior. 1, 2, marcamos el primero, y así un puntito en cada punto anterior. Realizamos toda esta vuelta, la número 5, la 6, 7, 8, y nos vemos al final. Bien, terminamos la vuelta número 8 con 24 puntos, y ahora vamos a hacer la vuelta número 9 con 2 puntos y una disminución. Hacemos 1, 2, marcamos el primero, disminución invisible tomando la hebra de adelante, la otra hebra de adelante, y sacamos. Así repetimos: 1, 2, disminución, y así vamos a dar toda la vuelta. En las próximas vueltas vamos a hacer un punto en cada punto anterior, que son 18. Hacemos un punto, lo marcamos, y seguimos haciendo un puntito en cada puntito, y al finalizar vamos a tener 18 puntos, mantener los 18 que teníamos. Vamos a hacer así 2 vueltas, la número 10 y la número 11, y nos vemos al final. Terminamos la vuelta número 11 con 18 puntos, y vamos a hacer la última vuelta, la 12, con un punto y una disminución. Entonces hacemos un punto, marcamos, disminución invisible, un punto, disminución invisible tomando la hebra de adelante, la de adelante del siguiente punto, y sacamos. Y así continuamos alrededor de toda esta vuelta. Bien, terminamos la vuelta número 12 con un punto y una disminución, y nos quedaron 12 puntos. Ya sacamos el marcador, dejamos una hebra larguita, intermedia, y ahora vamos a rellenar con el vellón siliconado.
Bien, una vez rellenamos, vamos a enhebrar esta hebrita y tomando las hebras externas de todos los puntos, damos toda la vuelta y nos vemos al final. Bien, dimos toda la vuelta enhebrando la hebrita externa y ahora tiramos, vamos acomodando despacito para que nos vaya quedando ahí una formita pareja. Y ahora con unas puntaditas acá arriba, en la parte de arriba de la cabecita, vamos cerrando. Y perdemos el hilito. Y así tenemos terminado el cuerpito de este pajarito. Y ahora vamos a hacer las alitas del pajarito, las alitas con forma de corazón. En este caso voy a utilizar el color rojo. Iniciamos con anillo mágico. Y hacemos 2 cadenitas. Hacemos un punto alto dentro del anillo, sacamos una vez, sacamos por segunda vez. Nuevamente, lazada, punto alto. Ahora vamos a hacer lazada y 2 puntos medios, medias varetas o medios puntos altos. Otro medio punto alto, media vareta. Ahora para dar la formita de punta hacemos lazada, un punto alto como al principio, 2 cadenitas, vamos a la base acá y tomamos estas 2 hebritas y hacemos un punto enano para que nos quede esta puntita. Y ahora hacemos en espejo 2 puntos medios altos o 2 medias varetas y 2 varetas. Entonces 2 medias varetas, las que pasamos lazada y pasamos por los 3 puntitos juntos. Y ahora 2 puntos altos o 2 varetas. Dos cadenitas, ajustamos, vamos hacia el centro y punto deslizado. Y finalmente tenemos el corazoncito, el alita terminada. Hacemos 2 iguales y los vamos a esconder las hebritas, así la preparamos para luego aplicar al pajarito. Bien, vamos a bordar los ojitos. Para eso pueden utilizar hilo de bordar o simplemente un hilo grueso que ustedes lo separen y dividan las hebras que ustedes quieran para hacerlo más delgado, ¿sí? Vamos a entrar desde atrás. La altura de los ojitos varía como ustedes prefieran, pueden hacerlo más abajo, más arriba. Yo conté en la vuelta número 8 hacia arriba. Ingresamos por atrás. Y vamos a hacer como una especie de triangulito. Dejamos un poquito de hebrita hacia atrás. Entonces, hacemos como un triangulito.
así. Y ahora salimos ya a la base del otro ojito. Acá. A ver, ahí. Entonces vamos cerrando este ojito y a su vez salimos a la base del otro. Y en este hacemos lo mismo. Esto recomiendo hacerlo con aguja lanera pero punta afilada, porque es más fácil que podamos ubicar mejor las puntadas. Y ahora, para finalizar el triangulito, pinchamos acá arriba y salimos atrás en el mismo lugar donde entró la hebra al inicio. Esto se puede acomodar para dejarlo más parejito. Y una vez tenemos atrás las hebritas, nudito, ingresamos el nudito, cortamos y hacemos desaparecer esta hebrita de otro color. Bueno, para hacer el piquito también marqué a un puntito de distancia de cada ojo, en el centro y en la base de los ojitos. Entonces ingresamos desde atrás, vamos a pinchar abajo, o sea, la vuelta siguiente, en el medio, lo más centrado posible, y salimos como en triángulo invertido, salimos arriba. Y ahora hacemos como una V, pinchamos acá abajo, y en este caso también recomiendo aguja de punta afilada, porque así vamos a poder pinchar mejor en cada parte del tejido. Y así vamos haciendo puntaditas hasta rellenar el piquito. Una vez rellenamos el piquito, pinchamos abajo, salimos a un costado, acomodamos y pasamos por arriba esta hebrita. Acá pinchamos en el otro extremo y salimos atrás, donde ingresó la hebrita cuando comenzamos. Y ahí lo acomodamos. Entonces nuevamente atamos atrás, como les mostré antes, perdemos el nudito y perdemos la hebra. Y tenemos terminada la carita. Bien, y las alitas, como les dije, las vamos a pegar así por debajo de la línea de los ojitos. Ya le puse pegamento, entonces ahí ubicamos las alitas. Sostenemos por un ratito, presionando. Después un ratito nos van a quedar pegaditas. Y ya tenemos el corazoncito, tenemos el pajarito con las alitas y la carita bordada. Y con hilo rojo, puede ser cualquier color, enhebramos las piedritas que van a ser el adornito en la parte inferior. Enhebramos las piezas, un nudito
y con la aguja un poquito más gruesita, más larguita, ingresamos por la base, salimos por la cabecita y este nudito va a hacer que llegue hasta ahí. Ahora vamos a hacer otro nudito más arriba. Entonces después del nudito le pasé otro adornito y ahora sí ingresamos en la base del corazón, salimos en el centro y acá le dejamos una hebrita más o menos así para poder colgarlo. Perdimos el hilito y nos quedó terminado el colgante de corazón y pajarito. Lo pueden hacer de los colores que más les guste y son súper tiernos para colgar, para regalar, para adornar con mucha ternura y amor. Bueno, espero les haya gustado y lo pongan en práctica. En comentarios me pueden contar si lo realizaron y cómo les resultó. Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el próximo tutorial. Chao.